Un saludo especial para todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Mauricio Mejía y Abogados Asociados. Recuerden que estamos tratando de elaborar unos videos que procuran desarrollar todo nuestro curso de Derecho Procesal Penal. La expectativa que nos habíamos trazado es que íbamos a democratizar el conocimiento de algunas instituciones jurídicas, es decir, que vamos a exponer algunos temas fundamentales que estimamos nosotros que deben ser de conocimiento general y que particularmente estamos recomendando este canal a los estudiantes de Derecho. ¿Por qué a los estudiantes de Derecho? Porque no me cansaré de reiterarlo, de repetirlo, acá no vamos a tratar las instituciones jurídicas con la misma rigurosidad que lo hacemos en el aula de clase, pero sí vamos a exponer nuestros principales argumentos, vamos a hacer una síntesis de las instituciones jurídicas más importantes y esto les puede servir mucho para todo este ejercicio académico y para las dinámicas evaluativas a las que ustedes van a tener que responder posteriormente. Nosotros en la charla número 1 veníamos hablando de los componentes normativos, tanto el componente normativo sustancial como el componente normativo procesal, que en últimas es lo que amalgamado le da estructura a una específica área del derecho. En materia penal nosotros ya veníamos diciendo que el componente normativo sustancial lo encontramos en la ley 599 del 2000 y que allá no vamos a tener mayores dificultades, pero también estábamos diciendo que el componente normativo procesal lo vamos a encontrar en varias codificaciones distintas. Una es la ley 600 del año 2000, otra es la ley 906 del año 2004 y otra la ley 1826 del año 2017. Y que por esa particularidad que nosotros tenemos en materia penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico es que decimos que nosotros tenemos un fenómeno denominado coexistencia de regímenes procesales. De esos esquemas procedimentales, básicamente lo que también habíamos atinado en decir en aquella oportunidad es que obedecen a una naturaleza y a una principialística distinta. Decíamos simplemente de la ley 600 que era un esquema procesal con tendencia a lo inquisitivo. De la ley 906 y de la ley 1826, básicamente lo que decíamos era que son esquemas procesales con tendencia o con inclinación a lo acusatorio, pero sobre eso vamos a profundizar más tarde. Adicionalmente dijimos que no es el capricho o la autonomía del operador jurídico o de alguno de los sujetos procesales lo que va a determinar cuál es el esquema procesal que se va a utilizar, que se va a implementar para materializar ese componente normativo sustancial, sino que asumir un esquema procesal o asumir otro dependerá de unos criterios que en el ordenamiento jurídico colombiano están inclinados a determinarse por el factor temporal, aunque en algunos casos no será el factor temporal lo único que determine cuál es el esquema procesal al cual tenemos que acudir para materializar ese derecho sustancial. Si quedó alguna duda sobre el particular, entonces la recomendación es que observen nuevamente el video número 1. Recuerden que son videos cortos donde estamos sintetizando ideas, entonces eso nos puede facilitar mucho seguir el mismo hilo conductor en esta charla número 2. En esta charla número 2, nosotros lo que vamos a tratar de desentrañar o determinar es cuál es la naturaleza conceptual de cada uno de estos esquemas procesales que ya dijimos hacen parte del componente normativo procesal en materia penal y coexisten dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Antes de eso, pues básicamente retomemos la idea de que un esquema procesal o un componente normativo procesal o procedimental lo que busca es decirnos el cómo. Recuerden, ¿el cómo qué? El cómo se materializa ese derecho sustancial. Cuando nosotros estamos enfocados en el área penal, pues básicamente lo que nos va a decir este componente normativo procesal es cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias
de haber abusado de las facultades o de los derechos o de haber incumplido deberes u obligaciones, lo cual se ve en materia penal reflejado es en la comisión de una conducta delictiva. Cuando se materializa una conducta delictiva por abusar del derecho o por incumplir deberes u obligaciones, alguna consecuencia debe existir. Si no, no tendría sentido que establezcamos esas reglas de juego. Alguna consecuencia debe existir. Pero para aplicar esa consecuencia jurídica necesitamos tener también unas reglas de juego claras. Y eso es lo que nos va a indicar el componente normativo procesal o componente normativo procedimental. Cuando nosotros analizamos entonces cuál es la naturaleza conceptual de esos esquemas procesales o procedimentales que imperan o rigen en el ordenamiento jurídico colombiano, tenemos que hacer primero un recuento histórico. Un recuento histórico simplemente para indicar o para detallar que estos componentes normativos procesales o procedimentales siempre han existido. Desde que existimos como una sociedad bien estructurada culturalmente hablando y decidimos implementar estas reglas de juego, existe un esquema procedimental, un esquema que nos dice el cómo se va a materializar ese derecho sustancial. Pero ha variado continuamente. ¿Y por qué ha variado continuamente? Porque nosotros básicamente lo que tratamos de evidenciar en las aulas de clase es que los esquemas procesales o procedimentales son un fiel reflejo del nivel cultural, del nivel de civilidad, del nivel de humanidad, si se quiere, que ha alcanzado una determinada sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una mirada retrospectiva, es decir, miramos hacia atrás y tratamos de entender cómo operaban estos esquemas procesales o procedimentales en la antigüedad, tal vez lo que nos vamos a encontrar es una situación completamente inaceptable, inadmisible, conforme a los criterios culturales, de civilización y de humanidad que hoy en día aceptamos y respetamos. ¿Por qué? Porque de algún modo también tenemos que entender que nuestra sociedad está en un continuo movimiento. Vamos dando pasos hacia adelante. ¿Y hacia adelante qué significa? Que vamos evolucionando culturalmente en términos y criterios de civilidad y de humanidad. Y esa modificación, esa mutación que vamos teniendo como sociedad se va viendo reflejada en esas reglas de juego que aceptamos y asumimos para materializar el derecho sustancial. Un ejemplo de lo anterior es lo que históricamente se denominaban los juicios de Dios. Anteriormente, cuando alguien era acusado o era señalado de haber cometido un delito, que generalmente lo que se entendía por delito en ese entonces era todo aquello que transgrediera criterios religiosos, pero quien era señalado de cometer un delito, lo que se le aplicaba era un esquema procesal que nosotros históricamente conocemos como los juicios de Dios, en los cuales básicamente la persona que era acusada no sabía, desconocía por completo quién era la otra persona que le estaba haciendo el señalamiento de haber transgredido un criterio religioso o una pauta religiosa. No conocía realmente cuál era la acusación en sí. No tenía a su alcance muchas alternativas para defenderse. Y básicamente lo que se aplicaban eran reglas que, vuelvo y repito, hoy en día son consideradas completamente absurdas, como que Dios no va a permitir que un justo, que una persona justa tenga un sufrimiento, padezca algún mal. Y entonces por eso la persona era amarrada de pies y manos y era llevada a un lago o al mar con la expectativa de que si era una persona justa, Dios no iba a permitir que esa persona se ahogara, no iba a permitir que esa persona se hundiera. ¿Cuántas personas se salvaron? Pues no existe registro de personas que realmente se hayan salvado de ese tipo de juicio. Una persona era amarrada de pies y manos a un paral, a un poste,
y era prendida en llamas, con la expectativa de que si era una persona justa, si el señalamiento no era correcto, si no había cometido falta alguna, Dios no iba a permitir que esa persona padeciera, iba a permanecer completamente incólume, sin ningún tipo de daño después de haber sido sometida a esa prueba. ¿Cuántas personas se salvaron de ese juicio? No existen registros históricos que nos indiquen que alguien se salvó. Paulatinamente la sociedad entró a replantear cosas y empezó a decir, tal vez algo estamos haciendo mal, tal vez tengamos que transformar, modificar algunas cosas para que esto luzca un poquito más justo, para que hayan alternativas reales de defensa, para que una persona pueda sentir una expectativa real y concreta de que puede salir avante en un proceso judicial. Y fue allí cuando empezamos a dar cambios, empezamos a dar pasos hacia adelante. Y básicamente lo que tenemos hoy en día son dos modelos de enjuiciamiento criminal, dos esquemas procesales que son aceptados en todo el mundo occidental. Recuerden que nosotros nos circunscribimos es al mundo occidental. Y entonces dentro de ese mundo occidental lo que nos vamos a encontrar son esquemas procesales inquisitivos y esquemas procesales acusatorios. Cada uno de ellos con unos criterios, con unas características, con unos rasgos que son particulares y que permiten diferenciar uno del otro, pero ambos aceptados occidentalmente hablando. No significa eso que lo que tenemos hoy en día, que lo que aceptamos hoy en día, que estos esquemas procesales sean la panacea, sean lo máximo. Simplemente lo que estamos diciendo es que están acordes con nuestra evolución cultural, con lo que somos actualmente como sociedad, con el nivel de civilidad y de humanidad que hemos logrado alcanzar a esta altura. Estos esquemas procesales con los que hoy contamos, independientemente de que sean inquisitivos o acusatorios, son mucho mejor que aquello que tuvimos en el pasado y que acabamos de mencionar, que los juicios de Dios. Todos coincidimos en decir que son mucho más pulcros, que son mucho más garantistas que aquello. Y seguramente estos esquemas procesales que hoy aceptamos en la sociedad van a ser mucho peor que aquellos que tal vez alcancemos a estructurar y a implementar el día de mañana, porque nuestra sociedad se sigue transformando, se sigue modificando y sigue alcanzando nuevas expectativas. Eso sí, particularmente mi creencia es que cualquier esquema procesal que logremos implementar, así sea a futuro, va a ser imperfecto. Imperfecto mientras dependa de que la persona, de que quien lo aplique sea un ser humano. Siempre es inherente al ser humano la posibilidad de error, la posibilidad de falla. Somos frágiles, somos susceptibles ante esas posibilidades. Y entonces cualquier esquema procesal que logremos nosotros siquiera dimensionar, siquiera pensar, mientras dependa de que sea un operador humano quien lo aplique, siempre va a ser susceptible al error y por ende no va a ser perfecto, pero tal vez los que logremos ir estructurando de aquí en adelante sean mucho mejor que aquellos que ya hoy tenemos implementados, así como los que hoy tenemos implementados son mucho mejor que aquellos que alguna vez tuvimos y que hoy simplemente tenemos como referentes históricos. Vamos a tratar entonces de explicar un poquito cuál es la naturaleza conceptual de cada uno de esos esquemas procesales o procedimentales que hoy en día, ya lo dijimos, ya lo aceptamos, coexisten en el ordenamiento jurídico colombiano. Estamos hablando de esquemas procesales de naturaleza penal. Entonces habíamos dicho
que un primer esquema procesal o procedimental es la Ley 600 del año 2000. Esa Ley 600 del año 2000, si quisiéramos preguntarnos por el enfoque que tiene, si es un esquema inquisitivo o un esquema acusatorio, básicamente lo que tendríamos que atinar en decir, y esto es más o menos aceptado uniformemente por la comunidad jurídica colombiana, es que es un esquema procesal mixto. Lo que pasa es que tiene una inclinación bastante fuerte a lo inquisitivo, pero es un esquema procesal mixto. Si fuéramos a mirar cuál es la naturaleza conceptual de la Ley 906 del año 2000, tendríamos que decir que también es un esquema procesal mixto. ¿Cómo que mixto? Sí, es mixto. Lo que pasa es que cuando lo vamos a ver allá en detalle, en sus entrañas, lo que nos vamos a encontrar es que tiene una inclinación muy fuerte, muy robusta hacia lo acusatorio, pero es mixto. Y la Ley 1826 del año 2017, tal y como lo anticipábamos también en la charla inicial, obedece a una filosofía y a una principialística similar a la Ley 906 del año 2004. Por ende tenemos que ser consecuentes con eso que ya veníamos manifestando, y el día de hoy tendremos que decir que la naturaleza conceptual de esa ley o de ese esquema procesal de la Ley 1826 de 2017 es mixto, pero con una inclinación muy fuerte hacia lo acusatorio. Bueno, pero para entender de una mejor manera por qué estamos quedándonos ahí como en un punto cerca al punto medio, porque estamos diciendo que es algo mixto, vale la pena que entendamos cuáles son las características, cuáles son los rasgos básicos de un esquema procesal inquisitivo y cuáles son las características o rasgos básicos de un esquema procesal acusatorio. Y básicamente, aunque la doctrina, dependiendo de quién esté asumiendo el papel de explicar estos esquemas, puede variar un poco, pero digámoslo así, uniformemente se han establecido tres características que nos permiten con mucha solvencia, con mucha precisión, con mucha claridad predicar que un esquema procesal es inquisitivo o con tendencia a lo inquisitivo, o es acusatorio o con tendencia a lo acusatorio. Primer característica, ubiquémonos primero en un esquema procesal o procedimental inquisitivo. El esquema procesal inquisitivo tiene como primer característica que las funciones de acusación y de juzgamiento están concentradas en una misma persona. Es una misma persona la que investiga, la que sustancia la actuación y la que finalmente toma una decisión de fondo sobre la actuación. Segunda característica de un esquema procesal o procedimental inquisitivo: se acepta la posibilidad de detener preventivamente a una persona que está siendo señalada de haber cometido un delito. ¿Cómo es esto de que se acepta detención preventiva? Sí, se acepta que una persona sea detenida, que se le restrinja su libertad, aunque todavía no está del todo decantado si cometió o no cometió una conducta delictiva. Apenas el proceso se va a desarrollar, apenas el proceso se va a surtir. Pero en el esquema procesal inquisitivo se acepta que esa persona, por el solo hecho de haber sido señalada de que tal vez cometió un delito, la detengamos hasta que se logre aclarar o esclarecer todo lo concerniente a dicha situación. Y tercer característica, toda la actuación, sin excepción, toda la actuación procesal o procedimental se agota, se desarrolla a partir de una actividad escritural. Son los memoriales los que permiten dinamizar la actuación procesal, los que presentan los sujetos procesales, y son también actuaciones escritas la forma en la que se manifiesta
la persona que tiene el atributo o la posibilidad de ir tomando decisiones o de ir impulsando la actuación. Esas tres características son propias del esquema procesal inquisitivo. ¿Cuáles son entonces las tres características o rasgos específicos de los esquemas procesales o procedimentales acusatorios? Pues de entrada tendríamos que decir que son los contrarios a los del inquisitivo. Es decir, vamos a verlo con detalle. El esquema procesal acusatorio se caracteriza primero, porque las funciones de acusación y de juzgamiento están en cabeza de personas distintas. Nunca se confunden en una misma persona. Es una persona la encargada de realizar actuaciones investigativas, de determinar la probabilidad de una causa y de impulsar la función de acusación, de enrostrar, de endilgar un determinado hecho con características de delito a otra persona. Y es una persona distinta a la que tiene la función de acusar, la encargada de tomar decisiones jurisdiccionales, la encargada de determinar en qué eventos restringe derechos y garantías fundamentales, la encargada de determinar de fondo cuál es la suerte que debe correr la actuación procesal. Y esto nunca se confunde entre ellas. Son dos personas distintas que tienen esos dos roles al interior de toda esa actividad procesal. Segunda característica de un esquema procesal o procedimental acusatorio: no se tolera, y a mí esta me parece absolutamente hermosa, no se tolera, no se acepta en ningún grado, en ninguna medida, la detención preventiva. ¿Cómo así? Efectivamente, cuando una persona es señalada, se le enrostra haber cometido una conducta delictiva, esa persona tiene el derecho a defenderse, a comparecer durante toda la actuación procesal, pero estando en libertad, siempre en libertad. ¿Y por qué en libertad? Porque ese esquema procesal o procedimental acusatorio respeta en su máxima extensión el principio de presunción de inocencia. Siempre la persona va a presumirse inocente durante toda la actuación hasta que se tome una decisión definitiva que ponga fin al proceso. Y como se presume inocente durante toda la actuación, sin ningún tipo de vacilación, sin matizar absolutamente nada, un esquema procesal acusatorio que sea puro acusatorio jamás va a detener preventivamente a nadie. Y tercer característica de un esquema procesal o procedimental acusatorio, y es que toda la actuación procesal se desarrolla, se adelanta, se agota a través de el criterio de oralidad en audiencias públicas. No hay memoriales, todo se va surtiendo a partir de lo que los sujetos procesales van ventilando oralmente en desarrollo de las diferentes audiencias públicas que están previstas para el desarrollo lógico y ordenado de todo el esquema procesal penal. Fíjese que son criterios completamente distintos y opuestos. Y entonces ahora ustedes se preguntarán, bueno, está meridianamente claro qué es un esquema inquisitivo, qué es un esquema acusatorio y cuáles son los rasgos característicos de uno en contraposición con los del otro. Pero ¿por qué entonces antes de abordar ese tema se indicó que los esquemas procesales que coexisten dentro del ordenamiento jurídico colombiano son todos de naturaleza mixta? Y eso lo vamos a poder contestar es a partir del análisis de cada una de estas características en cada uno de esos esquemas procesales o procedimentales. Entonces vamos a ocuparnos primero de la Ley 600 del año 2000. Esa Ley 600 del año 2000, ya dijimos, está vigente
pilas, no podemos dudar en eso, está vigente, no para todos los delitos, pero está vigente, y dijimos que es entonces, que tiene una naturaleza conceptual mixta, pero con una fuerte tendencia, con una fuerte inclinación hacia lo inquisitivo. Y vamos a determinarlo a partir de estas mismas características. Si nosotros nos vamos a mirar la ley 600 del año 2000, vamos a decir desde ya, aunque no me voy a adelantar un poquito con cosas que voy a explicar con mucho más detalle más adelante, pero me voy a adelantar un poquito diciendo lo siguiente. El esquema procesal de la ley 600 del año 2000 se agota en 3 etapas o en 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? Una investigación previa. ¿Cuál es la segunda fase? Una instrucción. ¿Y cuál es la tercera fase? Un juzgamiento. Más adelante les explicaré de qué se tratan cada una de esas etapas o cada una de esas fases. Pero fundamentalmente quiero llamar la atención de ustedes en las primeras 2 fases o en las primeras 2 etapas. Investigación previa e instrucción. ¿Qué es lo que se hace allí? Básicamente se hacen o se agotan unos actos de investigación que lo que pretenden es recopilar información, recopilar material probatorio que indique varias cosas, que indique si efectivamente aquel acontecimiento que se dio en el mundo fenomenológico y que alguien denunció o que llegó a oídos de la Administración de Justicia como un eventual o posible delito, determinar si efectivamente lo es o no. Determinar si es posible endilgar, enrostrar o señalar a alguien de carne y hueso como probable o presunto autor o partícipe de esa conducta delictiva y lograr recopilar la información que sea necesaria para con probabilidad de verdad o de pronto obedeciendo a otros criterios de estándar de conocimiento, llevar a buen puerto esa pretensión de demostrar responsabilidad penal de alguien en la comisión de un determinado delito. Pero entonces, con esto lo que quiero indicar es lo siguiente. Dentro de esas primeras 2 etapas que tienen estos propósitos que acabo de señalar, uno pudiera decir que en la ley 600 del año 2000 las funciones de investigación, acusación y juzgamiento están en cabeza de la misma persona, están amalgamadas, agrupadas en una misma persona. Ejemplo de lo anterior, mire, cuando estamos en la ley 600 del año 2000, es el fiscal, que es la persona que está investigando, la que también va a determinar si afecta con la investigación derechos y garantías fundamentales de la persona que está siendo investigada y no tiene ningún filtro jurisdiccional distinto a su misma percepción, a su misma posición respecto a la investigación. Si ese fiscal quiere realizar una interceptación telefónica de la línea de la persona investigada, lo puede hacer autónomamente, discrecionalmente, sin acudir a nadie más. Entonces uno se pregunta, pero venga, ¿no se supone que esas conversaciones que yo tengo telefónicamente están protegidas por el derecho a la intimidad y que debería ser un juez el que determine si se puede restringir ese derecho a la intimidad o no? Sí, pero en la ley 600 esa función jurisdiccional, esa valoración, esa ponderación jurisdiccional la hace la misma persona que está investigando. Fíjese que entonces allí es cierto que la función de investigar, acusar y juzgar la tiene la misma persona. Otro ejemplo completamente claro sobre el particular: cuando usted está en la ley 600 del año 2000, es esa persona que está investigando, que está recopilando pruebas, la que determina si a usted le van a aplicar una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad o no. ¿Cómo así? Pero si la libertad es un derecho fundamental y no se debería restringir, pero si en algún momento debe restringirse, debería ser una autoridad jurisdiccional la que diga si se puede o no se puede. Claro que sí, eso es cierto,
Por eso decimos que acá en la Ley 600 del año 2000 las funciones de investigación y juzgamiento se concentran en la misma persona, porque ese funcionario investigador, acusador, es el mismo que va a determinar autónoma y discrecionalmente si te detiene o no, si te detiene preventivamente o no. Entonces fíjense que sí es cierto que se concentran las funciones de investigación y juzgamiento en la misma persona en la Ley 600 del año 2000. Entonces en lo que toca a ese primer rasgo o a esa primera característica, la Ley 600 del año 2000 es inquisitiva, sí, pero ojo, mixta. ¿Por qué mixta? Porque recuerden, les dije que el esquema procesal en la Ley 600 del 2000 tiene 3 etapas o 3 fases: investigación previa, instrucción y juzgamiento. Y resulta que esa concentración de funciones en la misma persona la observamos en la etapa de investigación previa y de instrucción, pero no en la de juzgamiento. Ya en el juzgamiento, el fiscal, que antes tenía esa función de investigar, de ponderar, de restringir derechos, de recolectar actos de investigación, renuncia, o mejor dicho, entrega la facultad jurisdiccional. ¿A quién? A otro sujeto procesal que sí va a ser denominado juez. Pero eso lo vamos a entender con mucha más precisión más adelante. Por ahora simplemente vayamos quedando inquietos con el tema. Por ahora simplemente entendamos que esa Ley 600 del año 2000, respecto a la primera característica, podemos decir que es mixta, pero con una gran tendencia a lo inquisitivo, porque por lo menos en 2 de las 3 fases del proceso penal, la función de investigar y juzgar está concentrada en cabeza de una misma persona. En las etapas de investigación previa e instrucción, ambas competencias, ambas facultades están en cabeza de la misma persona. Vámonos para la segunda característica, que tiene que ver con que sea posible detener preventivamente a una persona. Si nos vamos a mirar la ley, en la Ley 600 del año 2000, es posible detener preventivamente a una persona que es señalada de haber cometido una conducta delictiva. De hecho, en la Ley 600 del año 2000, para que nos vayamos familiarizando con el tema, la única medida preventiva, precautelativa que existe en el proceso es la detención preventiva, con 2 modalidades: detención preventiva en centro de reclusión o detención preventiva en establecimiento en centro de reclusión o detención preventiva en el lugar de domicilio de la persona investigada. Esas son las 2 modalidades, pero es una única medida de aseguramiento que se acepta en la Ley 600 del año 2000. Entonces ustedes me dirán, entonces ese rasgo es completamente inquisitivo en la Ley 600 del año 2000. No, también es mixto. ¿Por qué es mixto? Hombre, porque se acepta que la única medida de aseguramiento que hay es la detención preventiva bajo esas 2 modalidades que acabamos de analizar, pero no es para todos los delitos. Es para los delitos más graves, los de mayor impacto, los que tienen unas características en términos punitivos más relevantes, pero no es para todos los delitos. Recuerden que hay delitos más graves que otros, de más envergadura, de más impacto. Entonces allí la medida de aseguramiento sí existe, sí se permite que alguien sea detenido preventivamente, es decir, que todavía no se ha determinado si es responsable o no del delito, pero aún así se detiene, pero no para todos los delitos, sino para algunos muy relevantes. Entonces ahí uno tendría que decir, como se acepta la medida de aseguramiento, ese es un rasgo inquisitivo, pero hay mixtura, porque no es para todos los delitos, sino para algunos, para los más relevantes o para los más graves. Y tercer característica del sistema inquisitivo: las actuaciones se adelantan en su totalidad de manera escrita, a partir de memoriales, así como también los pronunciamientos que van dinamizando la actuación se dan a través de determinaciones escritas, que se pueden llamar autos o sentencias, en términos generales providencias, pero de manera escrita. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso en la Ley 600 del año 2000? Uno diría,
es un rasgo inquisitivo, porque cuando uno va a mirar el detalle de la ley 600 del año 2000, las actuaciones son a través de memoriales. Los sujetos procesales van dinamizando la actuación, alimentando algo que nosotros vamos a denominar expediente, que para la ley 600 del año 2000 es un expediente físico, es una torre de papel gigante que se va construyendo, que hay veces alcanza unas dimensiones tan grandes que toca empezarla a dividir en libros, en paquetes de máximo 300 folios, es como la costumbre, 300 folios forman un libro, entonces le vamos sumando libros a ese expediente, porque todo se dinamiza, es a partir de memoriales que van presentando los sujetos procesales. Y esos memoriales que presentan los sujetos procesales sirven para entregar la información necesaria para que el operador jurídico, que puede ser en fase de investigación previa o instrucción el fiscal, o en fase de juzgamiento el juez, esté en condiciones de ir tomando las decisiones que correspondan según el momento procesal en el que nos encontremos. Entonces uno diría, bueno, entonces si esa es la indicación, entonces respecto a ese tercer criterio, la ley 600 del año 2000 es netamente inquisitiva, pero la verdad es que no es netamente inquisitiva, es mixta, con una tendencia muy clara a lo inquisitivo, pero es mixta. ¿Por qué? Porque hay sutiles actuaciones, algunas actuaciones que se desarrollan de manera oral, sobre todo en la última etapa, en la última fase del proceso penal, que es la fase de juzgamiento. Allí pues la práctica probatoria tiene algunas pinceladas de oralidad, se interroga y se escucha a los testigos contestando oralmente. Cuando finaliza la práctica probatoria, los sujetos procesales tienen la oportunidad de presentar sus alegatos finales, y esos alegatos finales no es que se entregue un memorial por regla general, sino que se pronuncian ante el operador jurídico y se va dejando una constancia, un seguimiento escrito de lo que se ha manifestado, pero la actuación como tal se desarrolla de manera oral, para que en últimas, teniendo toda esa información, el operador jurídico ya para esa instancia juez esté en condiciones de tomar una decisión respecto a si hay responsabilidad o no del procesado en la comisión de ese delito. Entonces fíjense que es una característica que se manifiesta, se expresa de una manera muy inquisitiva en la ley 600, pero hay pequeñas mixturas. Y por eso, porque ninguna de esas tres características se cumple en su totalidad, a un 100%, en la ley 600 del año 2000, es que tenemos que decir que es un esquema procesal mixto, pero con una tendencia fuerte, preponderante hacia lo inquisitivo. Ahora vamos a mirar cómo se manifiestan esas características en la ley 906 del año 2004. Vamos con la primera característica. Si decíamos antes que la ley 906 del año 2004 es con una tendencia a lo acusatorio, la primera característica de lo acusatorio es que las funciones de investigación y juzgamiento siempre están en cabeza de personas distintas, nunca se concentran en una misma persona. Entonces, cuando nosotros nos vamos a mirar cómo se desarrolla el esquema procesal de la ley 906 de 2004, nos vamos a dar cuenta de que allí también el proceso penal se desarrolla en diferentes etapas. ¿Cuáles son esas etapas en la ley 906 de 2004? Indagación, investigación y juzgamiento. Son tres: indagación, investigación y juzgamiento. Y cuando vamos a mirar cuáles son las competencias que tiene el ente investigador o acusador en etapa de indagación y de investigación, nos vamos a encontrar con que cuando necesita, en desarrollo de esos actos de investigación, necesita restringir, afectar, de algún modo vulnerar un derecho o una garantía fundamental del procesado, necesita ir a pedir permiso.
necesita acudir donde una persona que se va a denominar juez de control de garantías para exponerle toda la situación y tratar de que ese funcionario autorice la afectación, la vulneración de ese derecho o garantía fundamental. Entonces, allí pareciera que estuviéramos en presencia del esquema procesal o procedimental acusatorio en su integridad, pero no es así, no es del todo. Por eso vamos a decir que es mixto. Esa característica se expresa de una manera importante en ese escenario acusatorio, pero no del todo. Quedaron rezagos. No sabemos nosotros si por algún error al momento de conceptualizar la actuación cuando se estaba implementando la sistemática procesal, o no sabemos si fue adrede, pero quedaron rezagos inquisitivos, muy pocos, pero quedaron rezagos inquisitivos. Piensen solamente en esta situación. En la ley 906 del año 2004, si con propósitos investigativos, con propósitos de recopilar prueba, incluso también con propósitos de capturar, se necesita realizar un procedimiento de allanamiento y registro, o como dicen algunos, registro y allanamiento, así lo dice la ley, registro y allanamiento, pero debería ser allanamiento y registro. El fiscal, la persona que está adelantando la investigación, que está interesada en agotar ese acto de investigación, no necesita pedir permiso a nadie. La ley no prevé que deba pedirle permiso a nadie. Puede, eso sí, motivada, fundadamente, expedir una orden de registro y allanamiento, que debería ser allanamiento y registro, y con esa orden se ejecuta la afectación al derecho fundamental o garantía fundamental a la intimidad. Recuerden que un registro, un procedimiento de allanamiento y registro es palabras más, palabras menos, que allí en donde usted tiene como ciudadano una expectativa razonable de intimidad en su casa, en su morada, en su lugar de habitación, en su oficina, pues van a irrumpir estas autoridades. ¿Para qué? Para auscultar por la existencia de elementos materiales probatorios, o para allí, en ese lugar, restringir su libertad, materializar una orden de captura. Entonces uno diría, uy, eso es una afectación grave, severa, importante a un derecho fundamental, al derecho fundamental a mi intimidad, a la inviolabilidad del domicilio. ¿Y cómo es que no tuvo que pedirle ese fiscal permiso a nadie para hacer esa afectación? No lo tuvo que pedir. La ley no prevé que el fiscal, para esa actuación puntual, deba acudir a pedir un permiso ante un juez de control de garantía. Luego entonces, si aceptamos que es una afectación a un derecho fundamental, a la inviolabilidad del domicilio o al derecho fundamental a mi intimidad, luego entonces tenemos que aceptar que en casos muy específicos el fiscal, la persona que está investigando, también tiene funciones muy poquitas, pero función también de juzgamiento, de determinar cuándo sí o cuándo no se afectan derechos fundamentales, así sea de manera excepcional. Entonces, en esa ley 906 del año 2004, esa característica que se percibe en muchos ámbitos de que la función de investigación y juzgamiento no está concentrada en la misma persona, tiene algún matiz, por lo menos ese, en lo que respecta a la orden de registro y allanamiento. Entonces no es a un 100%, por ende, respecto a esa característica, la ley 906 del año 2004 es mixta, pero con una tendencia fuerte hacia lo acusatorio, porque en todos los demás actos de investigación, cuando se va a afectar derechos y garantías fundamentales, se debe acudir antes a ese funcionario que se llama juez de control de garantías. Vamos con la segunda característica. La segunda característica es la posibilidad de detener preventivamente a alguien. Decíamos que en un esquema procesal o procedimental acusatorio, puramente acusatorio, no se tolera, no se acepta la posibilidad de detener preventivamente a alguien.
Y aquí entonces es donde encontramos el rasgo más característico de que la ley 906 del año 2004 es mixta. ¿Por qué? Porque aquí sí lo aceptamos todos los días. Vemos en los medios de comunicación que a X o Y persona se le restringió su libertad, se le impuso una medida de aseguramiento porque va a ser investigada, no porque haya sido juzgada, sino porque va a ser investigada por la comisión de ciertos delitos. Entonces se acepta la posibilidad de que se detenga preventivamente a las personas. Se supone que esa posibilidad de detener preventivamente a las personas, por lo menos desde el punto de vista dogmático, es excepcionalísima, y que por eso en la ley 906 del año 2004, distinto a lo que ocurre en la ley 600 del año 2000, hay muchas alternativas de medidas de aseguramiento. Muchas. Hay una que es la modalidad de privación preventiva de la libertad, al igual que en la ley 600 del año 2000, en centro de reclusión o en el lugar de domicilio, pero adicional a esta medida preventiva hay muchas otras que ya no son privativas de la libertad. Entonces se le indica a los intervinientes que existen otras posibilidades, como la restricción de salir del país, la restricción de frecuentar ciertos sitios, la restricción de entablar diálogo con ciertas personas mientras dura la actuación, de observar ciertas pautas de conducta y demás. El solo hecho de que existan varias alternativas de medida de aseguramiento en la ley 906 del año 2004 nos indica que se pensó en restringir más la posibilidad de que una persona fuera detenida preventivamente al interior del proceso. Sin embargo, en la práctica, que es un mundo muy distinto al mundo teórico, al mundo dogmático, en la práctica lo que nos encontramos es que es muy frecuente la detención preventiva de una persona bajo cualquiera de las dos modalidades en diversas modalidades de comportamientos delictivos. Entonces no es tan excepcional como quisiéramos hacerlo notar, pero sobre eso vamos a hablar en una charlita posterior, en la que vamos a tocar el tema de principios de los esquemas procesales. Ojo pues con esto. Entonces, como se acepta la posibilidad de restringir la libertad preventivamente de la persona que está siendo investigada, no se cumple en su totalidad esa segunda característica de un esquema acusatorio. Tendríamos que decir que se manifiesta de manera mixta. Como se establecieron otras alternativas de medidas de aseguramiento, se buscó restringir más esa posibilidad de detener preventivamente a las personas, pero sigue latente la posibilidad y en el mundo práctico se expresa frecuentemente, entonces no se cumple al 100% esa característica. Es mixta con una tendencia a lo acusatorio. Y tercer característica del esquema procesal acusatorio, el desarrollo, la forma en la que se agota todo el proceso penal debe ser a partir de oralidad, en audiencia pública, con participación de todos los sujetos procesales, expresando, verbalizando cuáles son sus posiciones, sus pretensiones respecto a las actuaciones procesales, para que en esa misma audiencia pública el operador jurídico, juez, se exprese también, tome decisiones orales. Cuando vamos a mirar en detalle la ley 906 del año 2004, nos vamos a encontrar con que en efecto, sus actuaciones están pensadas para que se vayan agotando sistemática y ordenadamente hasta llegar a su fin en audiencia pública, para que los sujetos procesales tengan la oportunidad de expresar oralmente y en presencia del operador jurídico sus puntos de vista y sus pretensiones respecto a lo que se tenga que decidir, y que sea el operador jurídico quien en audiencia pública verbalice también la decisión para que sea de público conocimiento para todos los que intervienen en la misma. Pero hay excepciones. Tampoco se cumple totalmente ese criterio en la ley 906 del año 2004. ¿Qué excepciones? Pues yo les puedo citar básicamente dos.
podríamos citar dos para que quede como claro que no se cumple al 100%. Primera, cuando se trata de apelar la sentencia condenatoria, es decir, la decisión mediante la cual el operador jurídico resuelve en primera instancia el caso y dice si la persona es responsable o no de haber cometido el delito que le fue enrostrado, esa decisión es susceptible del recurso de apelación. Y la ley procesal en materia penal, la ley 906 del año 2004 establece que el recurso se interpone en audiencia pública, pero para ser sustentado puede ser sustentado de dos formas distintas. Una, oralmente en la misma audiencia en la cual se interpuso, o da la alternativa, o por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en el que se interpuso el recurso de apelación. Fíjese que cuando se agota esta segunda alternativa, entonces se desconfigura esa tercera característica de un esquema procesal acusatorio. Se desnaturaliza, ya no se cumple en su totalidad. El proceso caminó seguramente a muy buen ritmo, bajo la dinámica de oralidad, pero allí, en esa parte, se abrió la puerta, se abrió la alternativa a que se pueda realizar o agotar ese particular acto de apelación a través de una metodología escrita. Otra excepción que me surge en este momento, cuando se ha agotado la apelación, se ha resuelto la apelación mejor, si se dan unos presupuestos necesarios, no es en todos los casos, pero sí cuando se dan unos presupuestos necesarios, se puede interponer un recurso extraordinario que es el de casación. Y ese recurso extraordinario de casación, la ley 906 de 2004 dice que se interpone dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en el que se notifica el fallo de segunda instancia y se sustenta de manera escrita a través de un memorial que nosotros denominamos demanda de casación dentro de los 30 días hábiles siguientes al momento en el que se acepta la interposición del recurso extraordinario de casación. Fíjense que el hecho de que la ley diga que se presenta a través de una demanda implica que sea un memorial escrito, y allí se rompe también con esa característica acusatoria de que todas las actuaciones se desarrollan en audiencia pública y de manera oral. Con esto entonces pienso yo que queda medianamente claro que ninguno de los esquemas procesales que coexisten en el ordenamiento jurídico colombiano es netamente acusatorio o netamente inquisitivo. Se me olvidaba la ley 1826 de 2017 y una pequeña mención sobre el particular. Cortica. Recuerden que hemos dicho que la ley 1826 de 2017 tiene una filosofía igual, una principialística igual y un desarrollo casi igual a la ley 906 del año 2004. Con esto entonces queremos decir que la 1826 también es mixta, pero con una tendencia muy clara, muy prevalente a lo acusatorio. Pero no nos vamos a detener mucho en ella porque lo que acabamos de mencionar de la ley 906 del año 2004 aplica todo en su integridad a lo que es el esquema procesal de la ley 1826 del año 2017. Entonces con esto ya queda absolutamente claro que bajo esa coexistencia de esquemas procesales que tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano, ningún esquema procesal se expresa contundentemente de una manera o inquisitiva o acusatoria. Lo que vamos a encontrar son mixturas, que en el caso de la ley 600 del año 2000 es una mixtura con inclinación a lo inquisitivo, y en el caso de la ley 906 de 2004 y 1826 de 2017 es una mixtura, pero con una inclinación muy prevalente a lo acusatorio, Pregunta obligada que le hacen a uno en el aula de clase. Bueno, en algún lugar del mundo encontramos hoy en día un esquema procesal puro, netamente inquisitivo y puro, netamente acusatorio. Esto es,
que en uno o en otro caso se respeten al 100% esas tres características que indican que es de una naturaleza o de otra? La respuesta que tendría para darles es que yo conozca, no, que yo conozca, no. Hoy en día, y sobre todo en lo que tiene que ver con la segunda característica de uno y otro esquema procesal, es decir, en lo que tiene que ver con la posibilidad o no de que se restrinja la libertad preventivamente de la persona que está siendo investigada, en ningún lugar del mundo que yo sepa se acepta que siempre en todos los casos se deba restringir de la libertad a una persona, o que siempre en todos los casos se deba permitir que la persona siempre esté en libertad mientras dura el proceso. No conozco ningún lugar del mundo, ningún ordenamiento jurídico en ninguna de las latitudes que sea completamente concluyente respecto a esa característica en particular. Y eso me lleva a mí a sostener la idea de que esos esquemas procesales netamente inquisitivos o netamente acusatorios, al día de hoy, no significa que no hayan existido antes, pero al día de hoy, que es lo que nos interesa, en ninguna parte del mundo existen, solo existen como un registro histórico, como un registro ideal, como un registro conceptual. Conceptualmente existen, pero no en el término práctico. En los términos prácticos, todos los esquemas procesales del mundo serán, por lo menos del mundo occidental, serán mixtos, con tendencia a lo inquisitivo o con tendencia a lo acusatorio, porque de alguna manera siempre habrá matices respecto a la posibilidad de restringir la libertad de alguien o respecto a la posibilidad de que alguien siempre esté en libertad mientras dura la actuación de naturaleza penal. Con esto pues nos hemos ambientado respecto a lo que es la naturaleza conceptual de cada uno de estos esquemas procesales. Espero que esto les vaya sirviendo para ir nutriéndose de información y para las dinámicas académicas y evaluativas que los esperan. Y próximamente entraremos con la tercera charla del curso de procesal penal. Los espero. Muchas gracias.